Bien, Mañeto lo tenemos por primera vez acá. El señor no es pariente de Mañeto, se llama Martín Ziklag, pero se atrevió a escribir un libro primero de Clarín, un tomo. ¿Hasta qué momento? Hasta el año 82. Aburridísimo. Después del 82 a la fecha, viene otro tomo, que es el que tenemos acá, que nos lo va a regalar, y del cual tenemos verdaderamente algunas cuestiones importantes, o por lo menos que a mí me interesan en particular. Por ejemplo, para vos, Mañeto y Kirchner y los Kirchner se pelearon por plata. No te diría que solamente por cuestiones de negocios. Me parece que, bueno, Néstor gobernó con Clarín y Cristina gobernó contra Clarín. El punto de quiebre... Bueno, casi un año después, ¿no? Sí, de estar en el poder. Yo creo que el punto de quiebre fue el año 2008, cuando se producen dos situaciones simultáneas, la crisis del campo, donde Kirchner, dado todos los beneficios gubernamentales que le había otorgado al grupo, esperaba una cobertura mucho más amigable con la presidenta. Que lo defendieran. Exactamente. Y al mismo tiempo todo el proceso de Telecom, una de las prioridades, después la fusión de cable que firma Kirchner horas antes de dejar la presidencia. Eso es muy importante, no solamente para el proceso de expansión del Bueno, grupo. es lo que le permite sobrevivir a Clarín. Exactamente, hoy por hoy es el 80% del ingreso. Ahora porque según vi, Clarín pierde plata, según, digamos, están los datos publicados en bolsa, el año pasado AGEA, que es Clarín, La Razón o Leimu, perdió 218 millones de pesos. La televisión ganó 250 y el cable ha ganado alrededor de 1.500 millones de dólares, de pesos. Es decir, que es lo que le obsequió Néstor Kirchner a Mañeto, antes de irse. Kirchner firmó esa fusión que permitió nuevo proceso de expansión del grupo. Y ahí empieza el conflicto que tiene que ver no solamente con la cobertura de la crisis del campo, sino también el tema de Telecom. En un momento Kirchner quiso que Clarín entrara solo, después en un momento quiso que un grupo de empresas argentinas entraran con el grupo Clarín a Telecom, y después impidió o intentó impedir el ingreso del grupo Clarín a Telecom. Es decir, que es un proceso... Digamos que ese es un tema pendiente de los dos gobiernos de Cristina, porque el tema de Telecom no está resuelto hoy. No, es un tema que no está resuelto, y me parece que la última ley de Argentina Digital obviamente beneficia a lo que es una corporación buena desde la perspectiva gubernamental, que es Telefónica. Sí, pero independientemente de eso, Telecom hoy es presuntamente del señor David Martínez, siempre y cuando lo habilite el gobierno argentino. Sí, es uno de los temas pendientes de la agenda que van a quedar seguramente... Pero es igual al momento de la pelea con Mañeto. Me refiero a eso. Esto es que falta incorporar un nuevo socio, tal vez, en este paquete de Telecom. Sí, eso creo que se va a resolver después de diciembre, no creo que se resuelva antes. ¿Que Cristina se va a ir sin consagrar esta operación? No lo tengo tan claro, para serte sincero. ¿Vos crees que sí? No, me parece que además que de un modo u otro se debería zanjar toda esta especie de enigma que hay sobre esta empresa, que es una de las empresas más importantes de la Argentina, por otra parte. Pero bueno, la verdad, la curiosidad que tengo es quién es el nuevo socio que se va a incorporar a ese grupo. Todos tenemos esa misma curiosidad. Ah, bueno. Hablando de curiosidades, de toda la experiencia de los buenos tiempos de Clarín, de Mañeto y de algunos de sus colaboradores, con Néstor, con Cristina mismo, con Alberto Fernández, no se reduce todo a comidas, a las 12 comidas que dijo Cristina que tuvieron, sino a un tráfico informativo, un intercambio de ayudas, de información y de negocios. ¿Lo podríamos clasificar brevemente lo que está en tu libro sobre los que fueron los negocios y el intercambio de prebendas que se dieron? Sí, yo diría que más que ponerlo en términos de excepcional, yo diría que desde la recuperación de la democracia hubo 3 modos de llevarse con el grupo. Hubo 3 presidentes que tuvieron políticas hacia el grupo Clarín. Fueron Alfonsín, fue Menem y fueron los Kirchner. La política de Alfonsín... Perdón, te estás olvidando de Duhalde.
Sí, digamos, que era casi un socio de Clarín. Sí, yo creo que en realidad Clarín del año 99, esto va en contra de uno de los clichés sobre Clarín, que es la idea que Clarín al principio es oficialista, después opositor. Yo en el libro trato de desmentir eso porque no sucede así. ¿Y por qué lo digo? Porque leíste todos los ejemplares de Clarín. Porque leí, entrevisté a unas 200 personas relacionadas y sobre todo porque me parece que es importante que Clarín en el año 99 se asume como pilar de la gobernabilidad del país. Es decir, había sido muy hostil con Alfonsín, no consiguió nada. Perdón, Radio Mitre consiguió. Consiguió que Alfonsín no se interesara por judicializar esa situación. Bueno, ya lo tuvimos a Sapsay hace un ratito, así que ya es suficiente. Pero la prioridad de Clarín durante la década del 80 fue la derogación del artículo 45, sí, claro, que le permitía entrar al negocio. Pero Mitre también, digamos, que fue un premio importante que se llevó, del mismo modo que se llevó Canal 13 del compañero Menem. Y no hablemos de todo lo que se llevó con Duhalde, que participaban en 20.000 historias. Aunque, claro, debo reconocer que tu libro reconoce que el que más le dio han sido los Kirchner. Entonces, en ese recorrido me parece muy importante que en el año 99 Clarín se asume como parte de la gobernabilidad de este país. Quiere decir, voy a acompañar a todos los gobiernos. Voy a acompañar al gobierno de la Rúa. A todos los gobiernos que me simpaticen. Sí, bueno, algunos que le simpatizaban más que otros, sí, pero en general, digamos, ¿y por qué Clarín se asume como tal? Primero, por su deuda en dólares, ¿sí? Que una salida a la convertibilidad hubiese sido, digamos, muy ruinoso para el grupo, y después por esa idea de asumir el poder que muchas veces el grupo se niega a reconocer. Es también interesante ver que Clarín llega tardísimo a las cámaras empresariales, pensaba que Clarín llega a EA en el año 2002, es decir, cree que puede prescindir del empresariado nacional y cree que puede, digamos, influenciar sobre los gobiernos. Todo este proceso creo que también fue posible por una enorme capacidad para ampliar sus audiencias y conseguir más televidentes, más oyentes y más lectores. Creo que es la parte que el gobierno se ha empeñado, el gobierno actual, en desconocer. Por eso he intentado estos clarines kirchneristas que no han funcionado por esa enorme capacidad. Entonces creo que la explicación al crecimiento y a la instalación de Clarín no es solamente su enorme capacidad de lobby y su capacidad, la capacidad de Mañeto de administrar los miedos, o sea, ha sido un gran administrador de miedos de empresarios y dirigentes políticos. Por eso no fue tan sorprendente que frente a la ley de medios muchos dirigentes no kirchneristas la celebraron, porque finalmente era, digamos, quitar a Clarín del medio. Después de tantos años, digamos, de temerle a Clarín. Porque es la idea del acompañamiento, que es muy interesante, que pasó con Alfonsín, pasó con Menem. Sí, Menem creyó en el acompañamiento y después se dio cuenta que ese acompañamiento tardaba muy poco. Fue un gesto de ingenuidad sorprendente incluso en Menem. Entonces, lo que pasa es que había toda una corte también de gente que lo rodeaba a Menem y que habían asumido compromisos anteriores. Empecemos por los cafieros. Yo creo que ahí en el gobierno de Menem hubo dos doctrinas, hubo conciliadores y anticlarinistas. Los conciliadores... Yo no conocí ningún anticlarín. Yo te diría que Toledo, Coan eran parte... Bueno, Toledo no era significativo, más allá de que fuera un periodista, pero digamos, en esa corte de Menem, los Bauzá, los Granillo Campos, los Cafiero, los Manzano, todo lo que estaba ahí era... todo de Clarín. Y Menem inicialmente tomó esa posición. En la segunda presidencia de Menem, Menem intenta con el SEI, finalmente, me parece, es el primer intento serio de un gobierno por, digamos, desplazar al poder de Clarín. Entonces fusionan Telefónica, Moneta, y crean un holding que dura un año, porque la reelección de Menem no funcionó, empezó la recesión y eso no funcionó. Creo que fue el primer intento serio desde un gobierno para contrapesar a Clarín. El caso de Kirchner fue distinto, porque Kirchner, en vez de elegir un holding privado, eligió holdings privados, Cristóbal López, más el poder del Estado. Menem no creía que Canal 7 tenía que contrapesar en Clarín, al contrario, Menem incluso intentó privatizar Canal 7 en el último tiempo de su elección. Entonces, esa es la singularidad de los Kirchner, ¿no? Después, cuando Néstor... De cualquier modo, el núcleo, ese multimedio que crearon los Kirchner fue más bien progresivo.
Sí. No es como fue el SEI, que era decir, era un operativo empresario donde establecían casi todos, participaban en todos los sectores. Esto es, bueno, vamos, a medida que iban desarrollando la pelea, que los acusaban a Mañeto de torturador, de que la señora se secuestraba a los chicos y se los llevaba a la casa, etcétera, y asumían toda esa especie de ordalía, alguna cosa sin sentido, cuando en realidad, si querían combatir, se podía convertir mucho más leyendo tu libro. Y no digo que sea un libro anti-Clarín, pero digamos que sobre cuestiones más centrales de las que de pronto fue el gobierno. Sí, creo que el gobierno, digamos, absorbió todas las historias anticlarinistas de los últimos 60 años de historia, que va desde que Noble era nazi hasta el caso de los hijos. No lo filtró por el Estado y se expuso a situaciones muy desafortunadas, como llamar la propiedad a la directora, o presentar el caso de Papel Prensa La Verdad como un caso de grandes revelaciones, cuando yo trabajo mucho eso en el libro. Digamos, el kirchnerismo ha aportado muy poco a esa causa, salvo la nueva versión de Papaleo. Pero en términos generales, digamos, creo que es una diferencia central, lo que quiso hacer el kirchnerismo es instalar la idea que el momento fundacional de Clarín es la dictadura militar, y de ahí, ahí comienza una narrativa que desemboca en este momento del poder hegemónico. Un relato. En realidad, Mañeto y Clarín sobreviven porque el relato no estuvo suficientemente bien armado, o fue poco profesional. Sí, yo creo que todos los gobiernos tienen distintos tipos de relatos, y Clarín también, y Clarín va acomodando. Bueno, maravilloso todas las cuestiones que vos decís que el señor Mañeto en tu libro dice que él no tiene nada que ver, o que no se reconoce, ni siquiera reconoce que ahora dice que es ecuánime frente a la administración kirchnerista. Sí, yo creo que todo el proceso de los ambos polos es nunca te vi, no te conozco. Esa fue la política de ambos, ¿no? Sobre todo en la parte, entonces aparecen todos estos diálogos que es difícil también establecer si son ciertos o no son ciertos, porque han aparecido cuando se inició el conflicto entre ambas partes. Lo único que puede ver es claramente que hubo, digamos, una decisión de atacar la credibilidad del grupo y dañarlo materialmente. Y lo lograron. Eso se llevó a cabo. Eso lo lograron. Nunca ningún gobierno fue tan hostil a un grupo periodístico, ni nunca Clarín fue tan hostil a ningún gobierno desde el 45 en adelante. Y dañar esa credibilidad la han dañado. Yo tengo mis dudas sobre el daño económico, es decir, Clarín vale menos, sin duda, pero no es una empresa que no tenga perspectiva, me parece que es una... Además, el grupo vale mucho más por lo que le regaló Néstor. Ahora, justamente, como uno conoce parte de la guerra que se desató, lo más interesante es la parte cuando eran socios, cómplices, amigos, no sé qué nombre, con qué rótulo cargarlos. Yo creo que era una relación donde primaban las armonías a los conflictos, y hubo mucha armonía, hubo mucha coincidencia, hubo coincidencias, digamos, políticas e ideológicas. Yo notaría solamente la cuestión de los negocios. Y pensá que la historia de Clarín es una historia siempre muy especular en relación a la historia argentina. Clarín tuvo un serio problema en el 2001, pensaba que los acreedores iban a tomar la empresa. Claro. Entonces empieza todo un proceso de desendeudamiento, que es el mismo proceso paralelo a Kirchner, y entonces Mañeto, que realmente pensó que iba a perder la empresa, creyó que el país normal que Kirchner le ofreció a los argentinos, se lo ofrecía también a él. A diferencia de que Kirchner no era el que había endeudado a la Argentina. Esa es una diferencia central. Y Mañeto sí había endeudado a Clarín. Mañeto, en la expansión de la década del 90, descontrolada, y sobre todo en el cable, pensá que Mañeto ve 4 grandes momentos: el papel en la década del 70, en el 80 la radio y la televisión, y en el 90 el cable y la diversificación. Lo que sucede es que para el cable se endeuda y llega hay varias versiones sobre la deuda. En tu diario se decía que eran 3.000 millones, algunos decían que llegó a 1.700, pero una deuda muy importante que hizo que Clarín y Mañeto pensara que podía perder el control de la empresa, que nunca antes podía suceder. Ahora, en general los argentinos advertíamos que había ahí una suerte de tranza, digamos, entre Clarín, Mañeto y los Kirchner, pero no conocíamos el corazón de eso. Nos enteramos de pronto hasta por Cristina, que se habían reunido, que habían comido 12 veces, cuando en verdad no era mucha la gente que iba a comer a Olivos, porque no era mucha la gente, ni siquiera la propia del kirchnerismo, que se acercara. También nos enteramos de pronto que Kirchner usaba al propio Clarín para atacar a sus ministros. Sí. Él
le daba letra, lo cual también revela un costado de la personalidad de Kirchner que en general uno no conocía. Sí, Kirchner, digamos, la tapa de Clarín es como uno de los, digamos, trofeos de la política argentina, no de los Kirchner, yo diría desde el 85 en adelante es un gran tema. Entonces, Kirchner no solamente quería intervenir sobre la tapa, quería intervenir sobre qué periodista de Clarín debía cubrir sus coberturas presidenciales, hasta, por supuesto, los temas importantes. En la versión de Mañeto, digamos, todas estas reuniones eran reuniones donde no se decía nada, porque las cosas en serio era cuando era ese 1 a 1 de Mañeto y Kirchner, donde hasta ahora es imposible establecer, porque es una relación de 1 contra 1, finalmente qué se decidía y qué no se decide ahí. Pero a mí me sorprendió, porque uno sabía, por ejemplo, de la información privilegiada que le daban el día jueves para ver si Clarín podía vender un poco más los sábados, entonces le daban un título de tapa todos los jueves, o cuestiones de esa índole, o la cercanía y los negocios. Pero realmente una cuestión de eso de que de pronto Clarín hablaba con periodistas, que Néstor hablaba con periodistas de Clarín para atacar a su propio ministro Labaña, me pareció absolutamente novedosa, eso realmente no lo conocía. Sí, yo creo que en eso Cristina Fernández se diferenció por completo, porque ella siempre tuvo una actitud distante con el grupo y con los periodistas. El quien estaba en estas pequeñas cosas y las grandes cosas fue Néstor Kirchner, y la que más, si se quiere, prefirió el discurso más en contra de las corporaciones, la democratización de las voces, es algo más propio de Cristina que de Kirchner, porque Kirchner se mezclaba eso con las cuestiones de... Bueno, ella llega también en el momento en que en alguna medida el conflicto estaba desatado, Mañeto estaba internado con un cáncer del cual salió y que parecía que se iba a morir antes que Néstor, y Néstor no quería que el Clarín pasara a manos que no fueran justamente que no fueran amigas de él, etcétera, ¿no? Porque hubo un intento no solamente de Kirchner y empresarios afines de comprar Clarín, y eso por supuesto estaba atado a la precariedad del estado de salud de Mañeto. Realmente la recuperación fue bastante a Mañeto. ¿Te sorprendió Mañeto cuando lo trataste? Muchísimo, sí. Fue una conversación, 2 conversaciones muy largas y fue bastante... Ahora me vas a decir que es un intelectual. No, creo que es un estratega de medios. Vos no le das No le estoy diciendo nada. Simplemente te vi la cara no digo de entusiasmo, pero digamos, de que te había interesado el personaje. Obviamente es un personaje interesante. Pensé que yo trabajé 7 años, leí la colección, entrevisté a 200 personas y al final del libro finalmente pude ver muchas historias que me habían contado sobre él, y tuvimos esa conversación donde recorrimos la historia del diario. Te doy el angelito, acá tenemos el libro de él para regalo de los que escriban. La verdad que es una joyita, vale la pena observarlo. Y es, como diría Mañeto, no como diría Mañeto, al revés de Mañeto, es bastante ecuánime. Te agradezco. Muchas gracias, Roberto. Nos vemos en otra ocasión y la verdad que nos queda para hablar un rato más largo. Gracias a ustedes, los veo el lunes próximo.